Comenzar. Bien, muchas gracias. Gracias, Alejandro, su cámara, gracias. Muy bien, listo. Vamos a comenzar tomando la asistencia. A ver, aquí tenemos tercero bachillerato A. Les comparto el leccionario para que usted visualice su nombre y responda a la lista. Bien, atención a la lista, por favor. Alexander. Presente. Aaron. Presente. Listo. Alejandro. Presente. María Belén. Presente. Luis. Presente. Andrés. Presente. A propósito, Luis, yo le envié a su representante ya el procedimiento que debe hacer para justificar estas faltas, ¿sí? Sí, profe, pero es que como usted sabe, estoy conectado al dispositivo de mi mamá en el celular y... Ah, ya, ok, listo. Ajá, cuando termine ahí. Sí, sí, más tarde lo hacen, no importa. Ciani. Presente. Listo, Wendy. Presente. Ok, Nicolás. Presente. Michael. Presente. Jesús. Presente. Carol. Presente. Jorge. Presente. Giordano. Presente. María José. Presente. Grace. Presente. Melissa. Presente. Nayeli. Presente. Brian. Presente. Listo. Michael Polo. Presente. Deyanira. Presente. Listo. Dylan. Presente. Doménica. Presente. Yanela. Presente. Braulio. Presente. Emilio. Presente. Caterine. Presente. Daniela. Presente. Laura. Presente. María Fernanda. Presente. Albert. Zinedine. Zinedine, ¿está o no? Sí, estoy aquí. Ah, ¿Me ya, escucha? listo. Sí, ahora ya, ahora Mayerly Presente. y Alessandro. Alessandro. Presente. Presente. Ah, ya, listo. Aquí estoy. Alessandro, ya, listo, muy bien. Bien, jóvenes, qué bueno, me alegro que estén todos absolutamente Profe, podría... Sí, tranquilo, Alessandro, ya, sí, no te preocupes. Podría... Dime, Zinedine, dime. No, profe, sí, Zinedine. Dime, Zinedine. Es que si un por si acaso me llegó a salir, me puede aceptar porque como me sale. Sí, claro, no hay problema. Ya, ok. Bien, jóvenes, para motivarles y animarles, jóvenes, quiero recordarles solamente que, bueno, este quimestre es muy cortito. Ánimo, que ya les faltan, a fin de cuentas, solo les faltan 8 semanas. En 8 semanas, en 2 meses, ustedes prácticamente llegan a culminar el tercer parcial. El tercer parcial que culmina el 4 de enero. Pero usted sabe que 1, 2 de enero es vacaciones, son vacaciones de fin de año, año nuevo. 2 de enero, 1 de enero va a ser viernes, 2 va a ser sábado, domingo 3 y lunes 4 de enero. Es decir, ustedes jóvenes, el máximo, el 22 de diciembre, ustedes ya terminan el tercer parcial. Es extremadamente corto. Entonces, jóvenes, yo quiero motivarles y animarles a dar lo mejor de ustedes, a presentar bien sus trabajos puntualmente. No dejen pendiente nada, estén muy atentos de lo que sus maestros les pidan, si les toman lecciones, en los aportes. Valen la pena, ya que ustedes están en la recta final para culminar
este segundo quimestre, que es muy cortito para ustedes, ¿no? Sobre el proyecto de grado, todavía no nos dan unas directrices ya definidas porque, como les mostré la vez pasada y ustedes pueden ver aquí en este cronograma, el ministerio da la fecha del 15 de enero al 11 de febrero. Pero la institución nos dijo que esperemos todavía hasta ver cómo mismo se debe hacer lo del proyecto de grado. Mientras tanto, nosotros ya nos hemos adelantado bastante en dos cosas fundamentales. Primero, que ustedes ya están bastante familiarizados con las normas APA. Eso es bueno. Segundo, que ustedes ya tienen más o menos elegido un tema y ya se sabe más o menos por dónde orientar su trabajo. Entonces, pues, esperemos a ver qué indicaciones nos dan las autoridades del colegio y pues cuando llegue su momento vamos a retomar ese proyecto y hacer un trabajo muy bonito, sobre todo que les sirva en el sentido de que ustedes van a adquirir herramientas de investigación que les va a servir en la universidad y toda la vida. Dicho esto, jóvenes, vamos a ver el primer tema de investigación de este segundo quimestre. Se trata nada más y nada menos de la revolución copernicana. A ver, Fernanda, por favor, lea la destreza para el tema de hoy. Voy a ir anotando todas sus participaciones, jóvenes, como actuación en clase, ¿sí? Adelante, Fernanda. Ya. Describir, explicar y ejemplificar las contribuciones fundamentales de la revolución copérnica y sus implicaciones en la ciencia y la cotidianidad, astronomía y física, de Nicolás Copérnico a Isaac Newton. Bien, la revolución copernicana sería. Fernanda, ¿a qué le suena a usted revolución copernicana? ¿Alguna vez se acuerda tal vez de este tema en ciencias naturales, en física? Desde la escuela incluso ya nos hablan un poquito cuando nos enseñan el sistema solar. Después, en fin, en muchas materias se toca este tema. ¿Tal vez se acuerda algo usted? O sea, me suena el nombre, pero no me acuerdo, la verdad. ¿De qué se trata? Ya, ok, listo, no hay problema. A ver, ¿quién se acuerda de qué se trata? Y levanta la mano, de una vez vamos anotando participación en clase. ¿Quién se acuerda algo? A ver, ¿de qué se trataba la revolución copernicana? Naomi Chamorro, su cámara, por favor, estoy monitoreando esto. Jesús García, su cámara. A ver, Jorge, le doy la palabra ya que levantó la mano. A ver, Jorge, ¿de qué se trata la revolución copernicana? De acuerdo a lo que me enseñaron en su momento, era que cuando Nicolás Copérnico pues cambió la idea de que la Tierra era el centro del universo, en este caso por el Sol, siendo que nosotros giramos alrededor de esta estrella. Bien, excelente, Jorge, muy bien. Efectivamente, jóvenes, la revolución copernicana es ese gran cambio en la forma de entender el sistema solar y el universo. Les cuento que durante 2000 años la humanidad vivió y creyó firmemente en el sistema o en la teoría geocéntrica, en el sistema o modelo tolemaico, ¿sí? El cual está descrito en esta imagen del lado izquierdo, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a preguntarle a Ernesto Molina. ¿Cuál es la diferencia que usted ve, joven Molina, entre la imagen de la izquierda y la de la derecha? Que en la de la izquierda ponen al planeta Tierra como el centro del universo y en la derecha ponen al Sol como el centro del universo. Correcto, eso es todo, jóvenes. El modelo tolemaico o geocéntrico, como el nombre lo indica, geo. La palabra geo significa tierra, de ahí viene geografía, por ejemplo, geopolítica, etc. La palabra geo significa tierra. Entonces, en el modelo geocéntrico o tolemaico, la Tierra era el centro de todo. Y el Sol y los planetas giraban alrededor de la Tierra, ¿sí? Si tú le preguntabas a Ptolomeo y le decías, señor Ptolomeo, ¿por qué usted dice que el Sol se mueve alrededor de la Tierra? Ptolomeo le decía, sencillo, usted fíjese en el amanecer, el Sol aparece de un lado y se oculta del otro lado. Y si usted se fija, a medida que va avanzando el día, el Sol se mueve. Cuando llega al mediodía, el Sol está en lo más alto. Y después el Sol finalmente se oculta en el lado opuesto al que salió. Y Ptolomeo decía, ahí está la evidencia.
¿Para qué buscarle 5 patas al gato? El sol se mueve alrededor de la Tierra. Punto. Y eso se creyó durante 2000 años. Y jóvenes, esta creencia muy empírica de la humanidad, porque se basaba en la experiencia visual de la gente, pues era respaldada también por textos sagrados, por textos bíblicos. Por ejemplo, el siguiente texto bíblico. Lea, por favor, Yanela Reyes, lea qué dice esta cita bíblica que está aquí en este recuadro azul. 12. Entonces Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó a los amorreos delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de Israel: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la nación se vengó de sus enemigos. ¿No está escrito en el libro de Hazel? Y el sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse como por un día entero. A ver, Yanela, usted mismo. ¿Qué sucedió con el sol según esta parte de la Biblia, según el libro de Josué? ¿Qué pasó con el sol? Dice que el sol se detuvo y la luna se paró. Exacto. Por tanto, si el sol se detuvo, implícitamente entendemos que el sol primero, antes de detenerse, estuvo en movimiento. Entonces, jóvenes, la Biblia, a través de esta cita, sobre todo, confirmaba que era el sol el que se mueve alrededor de la Tierra y no al revés. Entonces, durante 2000 años, jóvenes, aproximadamente, se creyó en el sistema tolemaico o geocéntrico, hasta que llegó este genio de la astronomía, que se lo conoce como el precursor de la astronomía moderna, llamado Nicolás Copérnico, oriundo de Polonia. Ya vamos a ver algunos datos de él. Y él se atrevió, jóvenes, a contradecir 2000 años de creencias. Él se atrevió a contradecir incluso la Biblia, porque él dijo, no, el sol no gira alrededor de la Tierra. Y él dijo, no, el sol es una estrella como las demás estrellas, permanece fijo, sin moverse en el cielo. Son los planetas los que giran alrededor del sol. Y la Tierra también como planeta gira alrededor del sol. Entonces Copérnico tuvo esa valentía de desafiar esos 2000 años de creencia y de tradición y de desafiar a la Biblia, sobre todo jóvenes, en el tiempo en que Copérnico, me parece que él publicó en 1513 su primera obra sobre el modelo heliocentrista, y pues era una época, jóvenes, hablar del año 1513, siglo XVI, estamos hablando de prácticamente el renacentismo, que es la parte culminante de la escolástica. Y en la escolástica, sobre todo, pues reinaba un modelo teocéntrico, es decir, que Dios, que la Biblia era el centro de todo y que nadie podría contradecir ni la Biblia, ni a Dios, ni a la religión, ni nada. Y el que se atrevía a contradecir a la Biblia o a la religión tenía que enfrentarse a juicios por herejías, tenía que enfrentarse a tribunales, sus escritos, sus ideas tenían que ser analizados, muchas veces eran obligados a retractarse o a quemar los escritos porque se consideraban herejías. Así que a Copérnico le tocó enfrentar todo ese escrutinio de los tribunales papales, porque la iglesia, los obispos, el papa decían, pero ¿cómo? Este hombre se atreve a contradecir la Biblia. O sea que la Biblia está mal, pero si la Biblia es la palabra de Dios, ¿cómo puede estar mal? Y entonces, miren, esa era la mentalidad de su tiempo, ¿no? Hoy en día eso nos parece, realmente lo vemos como algo ya natural y normal. El sol ocupa el centro del sistema solar y listo. Eso es una verdad aceptada universalmente, pero en ese tiempo no. Entonces, Nicolás Copérnico tuvo esa valentía de desafiar incluso este sistema de su tiempo con tal de que la verdad científica brille. Pues fíjense, jóvenes, eso es lo que muchos científicos hacen y logran con su ciencia, lograr que la verdad sea la que reine, ¿no? Y bueno, Nicolás Copérnico llegó a decir lo siguiente: como sentado en un trono real, el sol gobierna.
la familia de planetas que giran alrededor suyo. Esa es una frase de Copérnico. Y con él se inauguró este modelo de sistema solar, excepto por algo. Para Copérnico, las órbitas de los planetas eran circulares, exactamente, como haber sido dibujadas con un compás. Sin embargo, ya hoy en día sabemos que las órbitas en que giran los planetas no son exactamente circulares, sino que más bien son un poco alargadas, un poco elípticas, lo cual explicaría que en determinadas épocas del año hace más frío si el planeta se aleja más del Sol, y cuando se acerca más al Sol hace más calor. Estamos hablando del invierno y del verano. Entonces, jóvenes, fíjense cómo estos descubrimientos científicos de Copérnico fue transformando y cambiando toda una mentalidad de su tiempo. Y desde ahí, jóvenes, el teocentrismo medieval comenzó a ser desafiado por el antropocentrismo. ¿Cuál es la diferencia entre teocentrismo y antropocentrismo? El teocentrismo dice que el hombre está supeditado a Dios, es decir, sometido, está bajo el dominio de Dios. En cambio, en el antropocentrismo nos dice que el centro de todas las cosas es el hombre, no Dios, sino el hombre. Luego nos dice el teocentrismo que la naturaleza y la sociedad están sometidas a Dios. En cambio, el antropocentrismo dice, no, la naturaleza y la sociedad están supeditadas al hombre, están hechas para servirle al hombre. Y es por eso también que se han llegado a cometer tantos abusos, ya que pues se ha llegado a entender la naturaleza como una fuente de riquezas que están ahí para que el hombre se aproveche y para que el hombre se haga millonario y tenga un gran capital, y esa es la época del capitalismo financiero, que hoy en día todavía la vivimos, pero que es un modelo que ya está en completa agonía, sobre todo con esta pandemia. El modelo capitalista financierista ya está en completa agonía. El modelo neoliberal prácticamente hoy en día es un cadáver. Aquí que en Ecuador, este ilustre presidente que tenemos se esfuerza en revivir el neoliberalismo, con lo cual ha hecho tanto daño a la sociedad ecuatoriana en estos 3 y un poco más años de gobierno que lleva, ha causado tanta destrucción, tantos desempleos y tanta cosa. No es que la pandemia y que por eso el desempleo, no es que la pandemia y por eso la crisis económica, ni siquiera es cierto lo que él decía, no, es que no nos dejaron la mesa servida, mentira. Hoy en día, jóvenes, el Fondo Monetario Internacional reveló las verdaderas cifras en las cuales el gobierno de Lenín Moreno recibió el Estado y el país, y resulta que todo lo que la prensa decía, que el presidente anterior había dejado el país endeudado como en 60.000 millones de dólares, como en 80.000 millones de dólares y no sé cuánto, tantos disparates que se dijeron, hasta el mismo Fondo Monetario Internacional hoy en día ya los ha desmentido. Entonces, bueno, lamentablemente todavía tenemos en el Ecuador, sufrimos en el Ecuador un gobierno retrógrado que trata de revivir el neoliberalismo, cuando el neoliberalismo es un cadáver ideológico ya, porque es pura ideología, eso no es ciencia, ni es economía, ni estadística, ni es pura ideología nada más, y se trata de revivir eso, ¿no? Pero hoy en día, jóvenes, al estar agonizando ese modelo del capitalismo financierista, hoy en día tiene que construirse un nuevo modelo que sea mucho más social. Es decir, que se le brinde universalmente acceso, sobre todo a salud y educación, a todas las personas, aunque no tengan dinero. Y nada de privatizar la salud, como algunos quieren. No, es que hay que privatizar la salud. No, si tú la privatizas a la salud, solamente van a poder tener acceso a la medicina y a las clínicas y hospitales los que tienen dinero. Los que no tienen dinero morirán como animalitos en la calle. Y eso no es, pues, eso no es. Entonces, hoy en día tiene que renacer un nuevo modelo y tiene que ser un modelo mucho más social, mucho más de bienestar social, de la colectividad. Bueno, finalmente el teocentrismo decía, el último fin es la salvación eterna. En cambio, el antropocentrismo dice, no, ¿qué salvación eterna? El último fin es la gloria, el prestigio y la ganancia, hacerse ricos y millonarios. Eso es el antropocentrismo. Miren, ¿cuántas consecuencias, jóvenes, de un solo descubrimiento científico, en este caso de Nicolás Copérnico? Ya que a Dios, que antes se lo consideraba el centro de todo, de la sociedad y todo, con este descubrimiento prácticamente viene a ser desplazado por el antropocentrismo. ¿Debido a qué? Debido a que la Biblia en este caso entonces no tenía razón.
con la cita bíblica que acabamos de leer en Josué capítulo 10, sino que más bien aquí la que tuvo razón fue la ciencia. Y a partir de ahí es que se erige, jóvenes, el modelo antropocentrismo, porque este modelo nos dice, hey, no todo lo puede explicar la Biblia. La Biblia no es un libro de ciencia, por tanto la Biblia no contiene verdades absolutas, por tanto es el hombre el que tiene que construir la sociedad, la vida y las cosas y todo. Fíjense, jóvenes, cuántas consecuencias se derivaron en todo nivel de este descubrimiento del heliocentrismo. Y jóvenes, aquí quería comentarles algo. No sé si ustedes han visto una película que se llama Interestelar. ¿Alguien la ha visto tal vez? ¿Nadie la ha visto? Bueno, es una película... Veámosla ahorita, pues. ¿Cómo? Veámosla ahorita. Dura más de 2 horas, como 2 horas y media, creo. Si la vemos ahorita, terminamos como a las 3 de la tarde, las 4. Bueno, se la recomiendo porque muestra muy de cerca, jóvenes, es una película basada en mucha ciencia. Detrás de esa película hay científicos de la NASA incluso, hay astrofísicos, es muy científica la película, y en las cuales, según la película, los protagonistas, que son seres humanos, uno de ellos, que es el gran héroe, ¿no? Y el salvador prácticamente de la humanidad de alguna manera, se introduce en un agujero negro para lograr recabar información cuántica del centro del agujero negro y de alguna manera lograr retransmitirla al planeta Tierra para salvar la humanidad. Entonces, bueno, el trasfondo filosófico de la película es interesantísimo y se relaciona con Copérnico. ¿Sabe por qué? Porque según la película, la humanidad no se salva, por ejemplo, haciendo oración y pidiéndole a Dios de rodillas que salve la humanidad, que salve el planeta, sino que la humanidad se salva cuando uno de sus representantes, uno de estos seres humanos, asume el reto de sacrificar su vida y su familia metiéndose al agujero negro con tal de recolectar esa información, esos datos cuánticos que se necesitaban resolver para poder solucionar la apertura de agujeros de gusano para poder viajar en el universo y para poder emigrar a otros planetas, ya que el planeta Tierra ya se había vuelto incapaz de sostener la vida humana. Entonces, ese es el gran trasfondo filosófico de la película. De alguna manera te dice, como Copérnico, las respuestas no están en Dios, no están en la Biblia, las respuestas están en la misma humanidad. ¿Pero en qué clase de humanidad? Una humanidad que sea capaz de sacrificarse con tal de que vivan los otros. Es decir, una humanidad llena de empatía y de solidaridad será lo único que nos pueda salvar. Porque jóvenes, de alguna manera, pues incluso ya hoy en día, cuando una persona se enferma, si la persona es creyente, claro, va a decir, Dios mío, ayúdame, devuélveme la salud, etcétera. Pero en realidad lo que va a hacer, ¿qué es lo que va a hacer? Es acudir al médico, es acudir al hospital y le va a decir, ¿sabe qué, doctor? Me siento mal, y el doctor le va a hacer análisis, examen, le va a decir, ¿sabe qué? Tengo que hacerle una cirugía. Entonces, miren, de alguna manera hoy en día ya vivimos realmente en un modelo muy alejado del teocentrismo, y esto comenzó desde la época de Nicolás Copérnico. Michael Fuentes, ¿qué opina de todo esto que estamos comentando? A ver, su participación en clase, Michael. Pero, o sea, referente a qué, porque el A tema todo, es muy amplio. a todo lo que estamos aquí comentando, viendo, analizando. ¿Qué opinión le merece todo esto? ¿Qué comentario usted puede tener? ¿Sobre todo o sobre algún aspecto, por lo menos? Que el hombre siempre tiene que buscar la manera de cómo valerse por la humanidad, sobre todo, más no enfocarse solo en lo que dice la Biblia o ideas religiosas que la gente tiene, que realmente, bueno, en cierto punto no son buenos para el ser humano. Bueno, no son todos buenos, también, ¿no? no todos, Claro. pero hay ciertos puntos que la gente, que por mucha fe que tiene o
por mucha creencia, creen que puede solucionar todos los problemas y no es así. Claro, ahí yo creo que ahí deberíamos siempre buscar un equilibrio y evitar cualquier clase de fanatismos, y nosotros como gente del siglo XXI somos la especie humana del siglo XXI, una época de la ciencia, de la tecnología, del internet, de la informática, pues nosotros tenemos que tener una mentalidad muy abierta a lo que es la ciencia, el conocimiento, etcétera, ¿no? Y alejarnos de todo fanatismo, eso sí. No sé si ustedes supieron, en esta semana nomás en Francia, un fanático, al parecer es yihadista, es decir, uno de los grupos fanáticos de la religión musulmana, porque no hay que generalizar tampoco. No vamos a decir que todos los musulmanes son fanáticos y terroristas y andan cargando bombas en los bolsillos. No, 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 no todos son así. Pero hay ciertos grupos que son fanáticos. Y a un profesor de un colegio de París, un profesor de historia, le cortaron la cabeza en plena calle de París. Eso fue en este año, 2020, en este mes de octubre. Me parece que fue en este fin de semana que pasó, nomás sábado o el viernes, pero fue hace pocos días nomás. Entonces, ¿por qué sucedió esto? Porque todavía pues hay mucho fanatismo a nivel de ciertas religiones y ese fanatismo hay que evitarlo. Y la razón fue de que este profesor de historia, para explicar un tema, no sé, por alguna situación, mostró a sus estudiantes una caricatura de Mahoma. Y resulta que en el grupo de estudiantes había un estudiante o algunos estudiantes que eran musulmanes. Entonces ellos llegaron a la casa, le contaron a los papás que el profesor de historia mostró una caricatura de Mahoma y los papás enseguida comenzaron a atacar y amenazar al profesor, amenazarlo de muerte, hasta que finalmente lo decapitaron en media calle. ¿Usted se imagina lo impresionante de ese asesinato? O sea, que a un profesor le corten la cabeza en medio de la calle donde hay niños, jóvenes, mujeres, ancianos, donde todo el mundo ve eso, al grito de viva Alá, al grito de viva Mahoma, etc. Entonces, ese es el fanatismo que todas las religiones tenemos que evitar y más bien tener una mente muy abierta a la ciencia. Miren todas las consecuencias que se desprenden de Copérnico y la revolución copernicana, ¿no? Bueno, ahora vamos a revisar brevemente unos datos. Miren, Copérnico nació en 1473 en Polonia, en un puerto que se llama Thorn. Fue astrónomo, pero no solo eso. Él tuvo otras profesiones también. Él estudió Derecho, estudió Medicina, estudió Filosofía y aparte era astrónomo. Es decir, no era cualquier ciudadano común y corriente. Era un hombre muy intelectual, muy inteligente, muy estudioso. Y bueno, cuando tenía 10 años, su padre falleció, quedó huérfano y quedó a cargo y al cuidado de un tío que era obispo en Polonia. Estudió en la Universidad de Cracovia. ¿Dónde queda Cracovia? Pues Cracovia es una ciudad, quizá la principal ciudad de Polonia. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí tenemos, luego viajó por Italia, también estudió en la Universidad de Bolonia, uno de los centros intelectuales más importantes de Europa, que queda en el norte de Europa, Bolonia. Aquí un dato interesante, miren, en el 2005 unos arqueólogos polacos dijeron que habían hallado los restos de Copérnico y en el 2008 se verificó eso porque hicieron un análisis de un diente y una parte del cráneo de esos restos que encontraron y lo analizaron genéticamente con un cabello de Copérnico que encontraron en uno de sus manuscritos. Miren, ¿no? Qué increíble lo que es la investigación científica y lograron comprobar que efectivamente eran los restos de Copérnico. Entre sus obras principales, pues ya está por demás decirlo, la teoría heliocentrista o su sistema astronómico heliocéntrico. ¿Qué significa heliocéntrico? Helio significa sol, ¿no? De ahí viene este elemento que es un gas, el gas helio, porque el sol, pues su masa principal está constituida por helio, ¿no? Entonces, el sistema astronómico heliocéntrico es una de sus principales obras. El Sol está en el centro del sistema solar, lo cual desafiaba al sistema tolemaico.
Y como les expliqué al inicio, decía que en cambio la Tierra era la que estaba en el centro del sistema solar. Entonces Copérnico desafió el sistema tolemaico. El segundo de sus 3 escritos es de 1524 y es una crítica. Él criticó mucho esta obra que se llamaba Del movimiento de la octava esfera de Juan Werner de Nuremberg. Esta obra fue muy criticada por Copérnico. Y en más tarde, de octava esfera, otra obra, que se la conoce como la Carta Agua Pouskin, en esa obra Copérnico se abstiene de presentar su propio modelo heliocéntrico y solo señaló los errores del método y del contenido de la obra del movimiento de la octava esfera. Bueno, ustedes dirán, bueno, ¿qué es eso de las esferas? ¿Qué? ¿Las esferas del dragón de Goku? No, en este caso, desde Aristóteles, se llamaban así a los planetas, se les llamaba esferas celestes, así se les decía a los planetas. Y en tiempos de Copérnico les cuento que no se conocían todos los planetas. Hasta Saturno nomás se conocía que existían los planetas. Era el último planeta que se sabía que existía en el sistema solar. La ciencia todavía no iba mucho más allá. A ver, aquí Dylan nos dice, el descubrimiento de Copérnico dio fin al oscurantismo. Sí, en cierto sentido, porque a partir de ahí, pues la ciencia, ustedes saben que la ciencia es algo, lo que se comprueba, lo que se puede demostrar. Entonces, pues en ese sentido, la humanidad comenzó a ser mucho más objetiva y el oscurantismo de la brujería, el oscurantismo de la mitología o de atribuir a causas sobrenaturales cosas que se las puede explicar con la ciencia, pues todo eso fue ya pasando. Nosotros somos herederos de todo eso, jóvenes, el fin del oscurantismo, y ahora más bien prevalece en muchos casos la ciencia. Pero con el caso que les acabo de contar de este profesor que fue decapitado en Francia, vemos que no toda la humanidad se deja guiar por criterios científicos, sino que muchos todavía se dejan guiar a veces por su fanatismo o por criterios, como dice Dylan, muy oscurantistas, muy fanáticos. Bueno, Copérnico en 1530 redactó su obra principal, Las revoluciones de los cuerpos celestes. Pero ojo a este dato. Escribió la obra en 1530, pero recién la pudo publicar en 1543. ¿Sabe por qué? Porque la corte papal del Papa, ¿no?, de Roma, primero le pidió que entregue sus escritos para analizarlos. ¿Por qué creen ustedes que hizo eso la Iglesia Católica? Pues porque los descubrimientos de Copérnico contradecían lo que estaba escrito en la Biblia. Y eso ponía en jaque muchas situaciones, muchas verdades sobre la Biblia, y comenzaron a aparecer muchos cuestionamientos. Incluso el hecho de, bueno, entonces la Tierra no es el centro del universo. Antes se creía que Jesucristo vino a la Tierra porque la Tierra es el centro del universo. Entonces, ¿y ahora que la Tierra no es el centro del universo? Cristo pudo venir por ahí a otro planeta lejano donde hay otras formas de vida, a lo mejor. ¿O será que Cristo también fue a esos planetas lejanos a salvar a esos seres vivientes de allá del pecado, de la muerte? Entonces comenzaron a haber muchos cuestionamientos a la religión. Por eso es que se tardaron como 13 años en permitirle a Copérnico que publique su obra. Finalmente en 1543, miren, lo pudo publicar unos días antes de morir. A pesar de que, miren, el cardenal Nicolás Schönberg en 1536 ya le dio permiso para que publique esa obra y ese estudio. ¿Cuál es su legado? Bueno, en primer lugar, Copérnico, precursor de la astronomía moderna, le dio las bases para que Newton culminara la revolución astronómica, pasando de un universo geocéntrico al universo heliocéntrico. Esto ya lo hemos visto, lo hemos analizado. A ver, vamos a pedir la participación de Wendy Chamorro. ¿Está presente Wendy o no? ¿O ya se fugó de la clase? Wendy Chamorro. Wendy a la 1. Wendy a las 2. Wendy ya se fue, Wendy. Vamos a ponerle una F de fuga entonces. Se nos fue Wendy. Y vamos a pedir la participación entonces de Jesús García.
A ver, Jesús, ayúdenos usted leyendo estas ideas de las teorías de Copérnico. A ver, todas léalas, por favor. A ver, ideas de su teoría. Los movimientos celestes son uniformes, eternos y circulares o compuestos de diversos ciclos, epiciclos. El centro del universo se encuentra cerca del Sol. Orbital el Sol en orden se encuentra Mercurio, Venus, la Tierra y la Luna, Marte, Júpiter y Saturno. La Tierra tiene 3 movimientos: la rotación diaria, la revolución anual y la inclinación anual de su eje. La distancia de la Tierra y del Sol es pequeña comparada con la distancia a la estrella. Fíjense, jóvenes, que en ese tiempo Copérnico ya pudo hacer esa comparación. Y dijo, la distancia que hay de la Tierra al Sol, eso no es nada para la distancia que existe entre una estrella y otra. Por puro razonamiento. Porque Copérnico dijo, bueno, si el Sol es una estrella y las otras estrellas ni siquiera giran alrededor del Sol, pues eso significa que están a una distancia inconmensurable, gigantesca. Aparte, bueno, aquí está, miren, Copérnico en tiempos de él solo se conocía hasta Saturno. Bueno, aquí hay un error de Copérnico porque dice el centro del universo se encuentra cerca del Sol. Hoy en día ya sabemos que el Sol es una de las estrellas más pequeñas que existe en el universo y que nuestro sistema solar es apenas un puntito insignificante dentro de la Vía Láctea, nuestra galaxia. Y hoy en día ya sabemos que existen miles de millones de galaxias y cada una con miles de millones de estrellas. Así que muy difícil que el centro del universo esté en el Sol o cerca del Sol. Pero bueno, eran sus conclusiones en base al modelo heliocéntrico, ¿no? Así es, la revolución copernicana es la formulación de la teoría heliocéntrica. Nada más así, jóvenes, es como se dio. Bueno, el modelo heliocéntrico, esto habla de lo mismo, son las ideas. Decía que las estrellas son objetos distantes y que permanecen siempre fijos, y por tanto las estrellas no giran alrededor del Sol. Hablo de los movimientos de la Tierra, que ya nombró el compañero Jesús, el movimiento retrógrado de los planetas, debido a que cada planeta tiene su órbita y hace movimientos alrededor del Sol. La distancia de la Tierra al Sol es pequeña, bueno, esto ya lo vimos también. Bien, jóvenes, vamos a unirnos nuevamente con el mismo link para hacer una actividad final, ¿sí?